ocurrió una sola vez. 3 personas lo vieron, ninguna pudo grabarlo, aunque todas tenían el teléfono en la mano. Cuando intentaron repetirlo, no pasó nada. Cuando intentaron explicarlo, las versiones no coincidían. Lo único en lo que los 3 estaban de acuerdo era en esto. Había ocurrido, y en que nunca volvió a ocurrir, y en que eso, de alguna manera, era lo más perturbador de todo. Hay una clase de experiencias que no encajan en ninguna categoría disponible. No son sobrenaturales, al menos no de manera obvia. No son errores de percepción identificables, no son coincidencias que puedan ser calculadas. Son simplemente cosas que ocurrieron una vez, de manera que ninguno de los presentes puede explicar con los recursos habituales, y que después no volvieron a ocurrir. Esa irreproducibilidad es lo que las hace tan difíciles de procesar, porque la mente busca patrones, busca repetición, busca la segunda vez que confirma que la primera no fue un error. Cuando la segunda vez no llega, algo queda suspendido, algo que no puede ser descartado porque fue real, y no puede ser confirmado porque no vuelve. Esto es lo que le pasó a Valentina, a Esteban y a Miriam. Los 3 se conocen desde hace años. Valentina y Esteban son pareja. Miriam es amiga de ambos. Son personas con vidas ordinarias, trabajos ordinarios, una relación con la realidad que ninguno describiría como porosa a lo inexplicable. Esteban dice que es de las personas que siempre tienen una explicación para todo. Lo dice sin orgullo. Valentina dice que ella no cree en nada que no pueda ser demostrado, aunque agrega, con cierta incomodidad, que esa posición se le ha vuelto más difícil de sostener desde esa noche. Miriam dice simplemente que lo que vio no tiene nombre. Era un martes, no un día especial, no una fecha con carga simbólica. Un martes de mitad de año, en que los 3 estaban en el departamento de Valentina y Esteban, después de cenar, haciendo lo que hacen habitualmente, sentados en la sala, hablando sin urgencia, con las luces bajas y la televisión apagada. Aproximadamente a las 11 de la noche, algo ocurrió en el centro de la sala. Ninguno de los 3 puede describir exactamente qué, no porque no lo recuerden. Lo recuerdan con una nitidez que los 3 describen como inusual, como si el evento hubiera quedado grabado con una resolución distinta. Lo que no pueden hacer es traducirlo al lenguaje de manera que resulte preciso. Las palabras disponibles no alcanzan, o alcanzan mal, o alcanzan cosas distintas, según quien las use. Valentina dice que fue como si el aire en un punto específico de la sala se comportara de manera diferente al aire que lo rodeaba, no como una corriente, no como un cambio de temperatura, algo más difícil de nombrar, como si ese punto tuviera una densidad distinta durante unos segundos, como si la luz lo atravesara de manera ligeramente diferente. Esteban dice que lo que vio fue más simple y más raro al mismo tiempo. Durante un momento breve, tuvo la certeza absoluta de que había algo en ese punto de la sala que no estaba ahí antes, y que no tenía nombre. No una forma, no una presencia con contornos, algo para lo que no tiene categoría visual ni conceptual, y que sin embargo percibió con más claridad que cualquier objeto que hubiera en la habitación. Miriam dice que ella no vio nada, que lo que sintió fue una interrupción, como si la conversación hubiera sido cortada, no por un sonido externo, sino por algo que ocurrió dentro de la sala. Algo que hizo que los 3 dejaran de hablar al mismo tiempo, sin haber decidido hacerlo, y que cuando miró hacia el centro de la sala, supo que ahí había pasado algo, aunque no pudiera decir qué, y que ya había terminado. Los 3 coinciden en que duró muy poco, en unos segundos, que los 3 lo vieron, o lo percibieron, simultáneamente, porque los 3 se quedaron en silencio al mismo tiempo, sin que nadie diera ninguna señal, y que cuando terminó, los 3 se miraron sin decir nada durante un momento largo. Fue Esteban el primero en hablar. Dijo, ¿vieron eso? Valentina y Miriam dijeron que sí, pero cuando intentaron describir qué era eso, las descripciones no coincidían. Y esa falta de coincidencia, que en otro contexto podría atribuirse simplemente a diferencias de perspectiva,
o de lenguaje. Se sentía en ese momento como algo más significativo, como si los tres hubieran visto versiones distintas de la misma cosa, o como si la misma cosa se hubiera mostrado de manera diferente a cada uno. Esteban sacó su teléfono. Grabó el centro de la sala durante varios minutos. No pasó nada. El video mostraba exactamente lo que cualquier video de esa sala en ese momento mostrarían: muebles, paredes, luz baja. Nada que justificara lo que los tres acababan de percibir. Intentaron repetirlo, sin saber bien que estaban intentando repetir. Se sentaron en las mismas posiciones. Apagaron las luces hasta el mismo nivel. Esperaron en silencio. Durante 20 minutos, nada ocurrió. Decidieron no hablar más de ello esa noche. Y cuando se separaron, los tres cargaban la misma sensación que algo había pasado, que era real, y que no tenía forma de ser contado sin sonar a algo que no era. En los días siguientes, los tres intentaron encontrar una explicación que funcionara, no juntos, sino cada uno por su cuenta. Y luego comparando, Esteban investigó fenómenos de percepción visual bajo condiciones de luz baja. El sistema visual humano es susceptible a errores o movimientos periféricos, formas incompletas, sensaciones de presencia. Todo eso era aplicable, excepto por un problema: las experiencias no eran periféricas, sino centrales. Miraron directamente al mismo punto. La visión central no funciona igual. Valentina pensó en algo ambiental que afectara su percepción. Gas, presión de aire, calidad del aire. Investigó síntomas de intoxicación por monóxido de carbono y alucinaciones. Pero los síntomas típicos, dolor de cabeza, náuseas, confusión, no estaban presentes. La experiencia fue breve y específica. No correspondía a esa causa. Miriam no buscó explicaciones. Habló con su madre, quien tiene un vocabulario natural para estas cosas, aunque Miriam no comparte del todo ese marco. Su madre le dijo: hay momentos en que algo cruza. No pasa, no ocurre, no aparece. Cruzan, son brevísimos y dejan la certeza de que sucedieron. Miriam no sabe si eso es una explicación o una descripción. Dice que suena lo mismo que ella sintió, pero con palabras distintas. 3 semanas después, los tres se encontraron en el mismo departamento, no con la intención de retomar el tema, pero el tema era inevitable. Hablaron durante horas, compararon sus recuerdos con un nivel de detalle que no habían alcanzado la noche del evento, y encontraron algo que ninguno había notado por separado. Los tres recordaban que, en el momento en que la sala volvió a su estado normal, en que lo que fuera que había ocurrido terminó, experimentaron la misma sensación, no una sensación extraña ni dramática, una sensación muy ordinaria y muy específica. La sensación de que algo había terminado antes de poder verlo completo. Como cuando una conversación interesante se corta por una interrupción externa, justo antes de que llegara a su punto central. Esa frustración particular, esa sensación de haber llegado tarde o de haber llegado a tiempo, pero sin el equipo necesario para aprovechar la llegada. Esa coincidencia les pareció más significativa que cualquier otra, porque no era una coincidencia de percepción que podría atribuirse a que los tres miraban el mismo punto. Era una coincidencia de interpretación emocional. Los tres habían procesado el final del evento de la misma manera subjetiva. Y eso es mucho más difícil de explicar. Valentina sugirió algo que los otros dos encontraron incómodo, pero no pudieron descartar, aunque quizás la experiencia había sido completa en sí misma, y que la sensación de incompletitud era parte de cómo ese tipo de cosas se perciben, no un indicador de que había algo más que no se había visto, que la irreproducibilidad no era un defecto del evento, sino una característica, que estaba hecho para ocurrir exactamente así, una vez, brevemente, dejando una pregunta sin respuesta. Esteban dijo que eso no era una explicación. Valentina dijo que lo sabía, que era simplemente la única forma que había encontrado de vivir con ello, sin incomodidad constante. Miriam no dijo nada durante un rato. Luego preguntó: ¿y si volvemos a sentarnos en las mismas posiciones? Lo hicieron,
apagaron las luces al mismo nivel. Esperaron en silencio 40 minutos, esta vez el doble que la primera vez. Nada ocurrió, pero los tres notaron algo mientras esperaban, algo que no habían mencionado hasta ese momento, porque ninguno quería ser el primero en decirlo. Los tres sentían, mientras esperaban, que algo sabía que estaban esperando, no como una presencia, no como una amenaza, simplemente como la certeza, sin fundamento verificable, de que la ausencia de lo que habían visto no era indiferencia, era elección. Esa idea los perturbó de una manera diferente a todo lo anterior, porque la percepción visual equivocada tiene nombre. La alucinación tiene nombre. Incluso la experiencia compartida inexplicable tiene precedentes documentados. Pero la sensación de que algo elige no repetirse es otra cosa. Es algo que no cabe en ningún marco explicativo ordinario, y que sin embargo los tres tuvieron al mismo tiempo, sin haber hablado de ello. No todos escuchan hasta aquí. Los que siguen en este canal saben que algunos sucesos no se repiten, porque no necesitan hacerlo. Han pasado 2 años desde esa noche. Valentina y Esteban siguen viviendo en el mismo departamento. No han notado nada similar desde entonces. El punto central de la sala es un punto central de la sala AN. Un lugar donde a veces se posa la luz de la tarde, donde a veces queda una taza de café, donde a veces el gato que adoptaron el año pasado se detiene sin razón aparente y mira durante un momento antes de seguir. Eso último lo mencionaron los dos por separado, sin haberse consultado. Esteban lo describió como una coincidencia. Valentina dijo que probablemente los gatos tienen umbrales de percepción diferentes a los humanos, y que eso no significaba nada. Los dos lo dijeron con la misma entonación, ligeramente forzada, de quien está convenciéndose de algo, mientras lo dice. Miriam vive en otra ciudad ahora, no por razones relacionadas con eso, sino por razones laborales ordinarias. Habla con Valentina regularmente. El tema no aparece con frecuencia, pero tampoco ha desaparecido del todo. Miriam dice que hay noches en que piensa en ello, no con miedo, sino con una especie de atención suspendida, como si estuviera esperando algo que no sabe cómo identificar. Le pregunté a los tres, por separado, si creían que volvería a ocurrir en Esteban. Dijo no. Lo dijo con rapidez, como si la pregunta lo incomodara en una dirección específica. Luego agregó, más despacio, o si ocurre, no lo sabremos. No porque no lo percibamos, sino porque la segunda vez, probablemente, no sería reconocible como la misma cosa. Y eso sería, de alguna manera, peor. Valentina dijo que no pensaba en eso, que había decidido no pensarlo porque no había nada productivo en esa dirección. Pero cuando le pregunté si el departamento se sentía diferente desde entonces, hizo una pausa larga antes de responder. Luego dijo, no, diferente, más atento, como si el espacio hubiera desarrollado algo que no tenía antes. No sé cómo explicar eso mejor. Miriam dijo algo distinto. Miriam dijo que ella creía que sí iba a volver a ocurrir, pero no en el mismo lugar. Dijo que lo que había entendido con el tiempo era que el lugar no era lo importante, que lo importante era que los tres habían estado presentes al mismo tiempo, con un tipo de atención específica, que probablemente no era frecuente. Una atención sin agenda, sin expectativa, sin el ruido habitual que llena los espacios entre las personas, y que quizás, si esas condiciones volvían a darse, algo similar podría ocurrir de nuevo. Le pregunté si había intentado recrear esas condiciones. Dijo que una vez sola en su departamento nuevo, en la otra ciudad, había apagado las luces, se había sentado en silencio, había intentado llegar a ese tipo de atención, sin agenda. Durante 40 minutos, no había pasado nada, pero hacia el final de los 40 minutos, había tenido la misma sensación que los tres habían tenido en el departamento de Valentina y Esteban. Durante la segunda espera, la sensación de que la ausencia era una elección, no de algo externo, de algo que ella misma estaba eligiendo, sin saber que lo estaba eligiendo, como si el obstáculo para que algo ocurriera fuera la expectativa
de que ocurriera, como si la tensión sin agenda que había tenido esa noche hubiera sido posible, precisamente porque ninguno de los tres sabía que iba a necesitarla. Eso no resuelve nada, no es una explicación, no es un mecanismo, no es una forma de reproducir la experiencia de manera controlada, ni de verificar si fue real o construida, pero es la cosa más cercana a una comprensión que cualquiera de los tres ha alcanzado. Y es también la más inquietante, porque implica que lo que ocurrió esa noche no fue algo que llegó desde afuera, fue algo que los tres, sin saberlo, sin elegirlo conscientemente, permitieron o crearon o se encontraron en el momento exacto de encontrar. Y si eso es cierto, la pregunta no es si va a volver a ocurrir. La pregunta es cuántas veces más habrá ocurrido antes y después, en otros cuartos, con otras personas que también tenían un tipo de atención que no sabían que tenían y que tampoco tuvieron manera de contarlo sin que sonara a algo que no era. Eso es lo que queda de este relato. No una imagen fija, como en otros casos, sino una pregunta que se expande hacia atrás en el tiempo, hacia todas las noches ordinarias en que algo pudo haber ocurrido una sola vez y no dejó registro, porque nadie supo cómo buscarlo. Algunos sucesos ocurren solo una vez. Eso no significa que sean menos reales, significa que exigen un tipo de atención que casi nunca está disponible, y que cuando está disponible, nadie lo sabe de antemano. Pocos llegan hasta aquí. Los que siguen en este canal saben que algunos sucesos no dejan rastro porque no fueron hechos para buscarse, solo para ocurrir. Valentina, pareja de Esteban.